¿Quién puede penetrar en el misterio del destino de un pueblo escogido desde la eternidad en los pliegues de la historia sagrada? Allí donde el polvo del desierto se confunde con las estrellas, nació una nación llamada a ser signo y memoria del pacto eterno entre Dios y los hombres. Israel no es únicamente un nombre, es la encarnación de una promesa, el eco de una voz que habló a Abraham, que susurró a Isaac y que transformó a Jacob en Israel, el padre de 12 hijos que se convirtieron en las raíces de las tribus. Cada tribu porta un signo, una herencia, un destino. Juntas forman la columna vertebral de un pueblo llamado a caminar entre la historia y la eternidad. Y aunque muchas veces dispersas, olvidadas o sometidas a pruebas sin medida, su memoria permanece en la escritura, en la tradición y en el misterio que atraviesa los siglos. Las tribus de Israel no son solamente un registro genealógico, ni una referencia territorial. Son símbolos vivos de la relación entre lo humano y lo divino. Representan fuerzas, virtudes y fragilidades que componen la condición del hombre ante Dios a través de ellas. La historia se transforma en metáfora de lo eterno. En este relato recorreremos las sendas de 9 de esas tribus, las que se inscriben en la memoria, que usted, espectador, contempla como una crónica antigua solemne, cargada de silencio y de destino. Issacar, Aser, Gad, Dan, Neftalí, Zabulón, José, Benjamín y Rubén. Cada nombre encierra un origen, cada origen un símbolo, y cada símbolo un reflejo de lo eterno. La tribu de Issacar, en la penumbra de los días antiguos, cuando Jacob aún susurraba bendiciones sobre sus hijos, antes de cerrar los ojos al tiempo, Issacar se levantaba como una de las ramas prometidas. Su madre, Lea, al darle a luz, pronunció su nombre como un testimonio a Issacar, el salario, la recompensa. Era un hijo nacido del pacto, del esfuerzo, de la espera. La tribu de Issacar, con el paso de los siglos, se convertiría en símbolo de sabiduría y discernimiento. No fueron célebres por la espada ni por la conquista, sino por la capacidad de leer los tiempos, de interpretar las estaciones, de comprender el calendario del cielo y el compás de la historia. En los campos de Canaán, Issacar se asentó en tierras fértiles, cubiertas de trigo y viñas. Eran hombres que inclinaban su espalda al trabajo. Como había profetizado su padre Jacob a Issacar, es un asno fuerte, echado entre dos alfojagos. Esa imagen no era de servidumbre sin gloria, sino de resistencia humilde, de la capacidad de cargar con peso y aún así avanzar. Cuando los cronistas de Israel escribieron sobre ellos, señalaron que los hijos de Issacar tenían entendimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. He aquí el misterio. Su herencia no fue únicamente de tierra, sino de inteligencia espiritual. Ellos sabían discernir cuándo plantar y cuándo cosechar, pero también cuándo luchar y cuándo esperar. Eran maestros del equilibrio entre acción y contemplación. En las asambleas del pueblo su voz se escuchaba con atención, porque no hablaban desde la prisa, sino desde la memoria y la visión del porvenir. En las batallas de Israel, los hombres de Issacar se unieron a David, reconociendo en él la unción del destino. No buscaron gloria personal, sino la unidad de la nación bajo un rey legítimo. Su sabiduría fue más fuerte que muchas lanzas, porque sin visión, el pueblo se extravía, pero con ella encuentra camino. La tribu de Issacar nos recuerda que la fuerza del espíritu no siempre está en el ruido de la guerra, sino en el silencio del discernimiento. Ellos enseñan que el tiempo es un don sagrado, y que comprender el tiempo es acercarse al misterio de la eternidad. Así quedó grabado en la memoria de Israel al Issacar, el trabajador, el sabio, el que carga y al mismo tiempo ilumina. La tribu de entre los nombres que Jacob pronunció en su lecho, Aser brilló con un matiz de promesa y abundancia. Su madre, Zilpa, concubina de Lea, lo trajo al mundo, y su nombre significó feliz, dichoso. Desde su nacimiento, el destino de Aser fue un reflejo de bendición. La tribu de Aser recibió tierras en la franja occidental, cerca del Mediterráneo, allí donde el mar se convierte en horizonte perpetuo, y donde las olas parecen hablar un lenguaje antiguo. Era una región fértil, con olivares que producían aceite fino, y campos que sostenían el pan de la mesa. El aceite de Aser se convirtió en símbolo de prosperidad,
un bien precioso que ungía reyes y encendía lámparas en el templo. Cuando Moisés, siglos después, bendijo a esta tribu antes de entrar a la tierra prometida, dijo: bendito en hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje su pie en aceite. Con esas palabras se sellaba la identidad de un pueblo destinado a la abundancia y al gozo. Aser no fue célebre por grandes conquistas, ni por alzarse en primera línea de las guerras, sino por sostener la vida diaria del pueblo, por ser reserva de alimento, de aceite, de alegría. Su destino estuvo vinculado a la provisión. En un mundo donde el hambre era amenaza constante, Aser representaba la mesa servida, el hogar iluminado, la sonrisa en medio del desierto. Sin embargo, la historia de Aser también lleva consigo un matiz de advertencia. La abundancia puede convertirse en olvido, y la riqueza puede adormecer el espíritu. Algunos profetas recordaron que las tribus en tierras fértiles corrían el riesgo de olvidarse del Señor de la promesa. Aún así, en el conjunto de Israel, Aser brilló como testigo de la bondad de Dios. Su herencia no es solo material. Aser simboliza la alegría que proviene de la bendición, la felicidad que no es fruto de la casualidad, sino del pacto. En la eternidad, la tribu de Aser nos recuerda que la alegría también es un don divino, y que compartirla es parte del destino de un pueblo escogido. La tribu de Gad, el nombre de Gad, resuena como anuncio de victoria y fortuna. Cuando nació, su madre Zilpa exclamó: vino la fortuna, y Jacob le dio un nombre que significa suerte, dicha, pero también tropa. Y en verdad, la tribu de Gad se convirtió en sinónimo de fuerza militar y valentía indomable. Los hijos de Gad recibieron territorio al oriente del Jordán. En las llanuras que miran hacia Galaad, eran tierras de pastoreo, extensas y fértiles para los rebaños, pero también fronterizas, expuestas al ataque de pueblos vecinos. Por ello, los gaditas fueron hombres de guerra, guerreros entrenados, siempre vigilantes en los límites de Israel. Las escrituras los describen como valientes y fuertes, diestros con el escudo y la lanza, con rostros fieros como de leones y veloces como gacelas en los montes. Esta imagen es casi épica en un pueblo que encarnaba la fuerza y la disciplina, capaz de defender el honor de la nación. Cuando David aún no era rey, los gaditas lo buscaron en el desierto para unirse a él. Atravesaron el Jordán en tiempo de crecida, enfrentando la furia de las aguas para ofrecer su lealtad al ungido. Con este gesto, demostraron que para ellos la fidelidad y la valentía estaban por encima de la comodidad. Moisés, al bendecir a Gad, lo llamó león que arrebata el brazo y la coronilla, evocando su poder guerrero. La tribu de Gad fue como un muro viviente en la frontera oriental de Israel, un escudo que contenía el avance de enemigos. Pero la fuerza de Gad no se limita a la guerra, simboliza también la necesidad de proteger lo sagrado, de custodiar el territorio del espíritu. En el misterio de su nombre, Gad representa la tropa que resguarda el pacto, la comunidad que defiende lo que ha sido entregado por Dios. Su herencia espiritual enseña que el destino no se sostiene solo con abundancia, como en Aser, ni solo con sabiduría a Isaacar, sino también con fuerza y coraje. Gad es la tribu que recuerda que el pacto necesita guardianes, que la fe necesita centinelas, y que la eternidad se defiende con la fidelidad de los valientes. La tribu de Dan, el nombre de Dan significa él, ha hecho justicia. Fue hijo de Bila Servá de Raquel, y desde su origen llevó consigo la marca de un juicio divino. Jacob, al pronunciar su bendición sobre Dan, lo comparó con una serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo y derriba al jinete. Esa imagen poderosa y enigmática revela tanto la astucia como el poder oculto de esta tribu. El territorio de Dan se extendía en la franja costera, cerca de los filisteos, un lugar de continuos conflictos y tensiones. Allí, entre enemigos poderosos, los danitas fueron llamados a luchar por su supervivencia. Sin embargo, la historia muestra que muchas veces no lograron expulsar completamente a sus adversarios y terminaron desplazándose hacia el norte, donde fundaron la ciudad de Dan, junto a las fuentes del Jordán. La tribu de Dan es recordada por uno de los jueces más singulares de Israel, Sansón. Nacido para liberar al pueblo de los filisteos, su fuerza era un misterio,
un don ligado a un voto sagrado. Con él, Dan mostró tanto la grandeza de la vocación como la fragilidad del hombre. Sansón derrotó ejércitos, derribó muros y al final, en su caída, testificó que incluso la derrota puede transformarse en victoria cuando el sacrificio se ofrece al Señor. Dan representa la paradoja de la justicia divina, astucia y fuerza, vocación y fragilidad. Es la tribu que recuerda que la justicia no siempre se manifiesta en victorias visibles, sino también en los misteriosos caminos del juicio eterno. En la visión apocalíptica, Dan no aparece en la lista de las tribus selladas, lo que ha generado siglos de reflexión y misterio. Algunos vieron en ello un símbolo de advertencia. A la justicia no puede ser burlada, y cada tribu, cada alma, está llamada a permanecer fiel al pacto. La herencia de Dan es la memoria de la justicia de Dios, que actúa más allá de las fuerzas humanas y que a veces se oculta en caminos incomprensibles. La tribu de Neftalí nació también de Bila Sirvado Raquel. Su nombre significa mi lucha o mi combate, porque su madre dijo: con luchas de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Desde el origen, Neftalí encarnó el destino de aquellos que viven en tensión entre la lucha y la victoria. El territorio de Neftalí se extendía en la región norte, junto al mar de Galilea, un lugar fértil y de paisajes que más tarde serían escenario de la vida y del ministerio de Jesús. Tierra de montañas y lagos. Neftalí fue una tribu que vivió en frontera, expuesta a influencias extranjeras, pero también abierta a la esperanza de la luz. Jacob lo bendijo diciendo: Neftalí es una sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. La imagen de la sierva evoca ligereza, libertad, velocidad. Era un pueblo ágil, capaz de desplazarse con rapidez, de responder con prontitud. La tradición recuerda que de Neftalí surgieron hombres valientes que acudieron a David en grandes números, prontos para la batalla. Pero la herencia más profunda de Neftalí se encuentra en la profecía. Isaías anunció que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que habían sido humilladas, verían una gran luz. Esa profecía se cumplió cuando en Galilea, tierra de Neftalí, Jesús comenzó a predicar en el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Así, Neftalí se convierte en símbolo de la esperanza que resplandece en medio de la oscuridad, de la lucha que desemboca en victoria, del combate que prepara el camino de la redención. Su legado es el testimonio de que incluso las regiones más despreciadas pueden ser escogidas para recibir la luz eterna. La tribu de Zabulón fue el sexto hijo de Lea y Jacob. Su nombre significa morada o habitación, porque Lea declaró: ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Así, desde su nacimiento, Zabulón llevó consigo la idea de permanencia y de arraigo. El territorio de Zabulón estaba situado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Aunque sus límites exactos han sido objeto de debate, era tierra estratégica, cercana a rutas de comercio y de paso. Por eso, Moisés lo bendijo diciendo: alégrate, Zabulón, en tus salidas. Se trataba de un pueblo destinado a interactuar con otros, a abrirse al intercambio, a servir de puente entre Israel y las naciones. Jacob, al bendecir a Zabulón, dijo: habitará en puertos de mar, y será para puerto de naves, y su límite llegará hasta Sidón. Esa imagen proyecta a la tribu como vinculada a las aguas, al comercio, al contacto con el exterior. Zabulón no fue un pueblo encerrado en sí mismo, sino abierto al horizonte. En la tradición de Israel, Zabulón aparece unido a Isaacar, como 2 tribus complementarias. Mientras Zabulón se dedicaba al comercio y proveía recursos, Isaacar se dedicaba al estudio de la ley y al discernimiento. Juntas encarnaba la armonía entre acción y contemplación, entre economía y espiritualidad, entre el mundo exterior y la memoria interior. El simbolismo de Zabulón se conecta con la misión universal de Israel al ser luz para las naciones. Así como sus barcos tocaban puertos extranjeros, su destino espiritual era anunciar, con su sola existencia, la grandeza del Dios de la alianza. En la visión profética, la tierra de Zabulón, junto con la de Neftalí, fue testigo del inicio de la predicación de Jesús.
Allí se cumplió la promesa de Isaías: Anel, pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. En ese instante, el territorio de Zabulón dejó de ser solamente un corredor comercial y se transformó en escenario de la revelación. El legado de Zabulón es la apertura al mundo, la vocación de salir, de extender horizontes, de reconocer que la fidelidad al pacto no se opone al contacto con las naciones, sino que lo ilumina. La tribu de José, entre todas las tribus de Israel, ninguna lleva consigo un relato tan cargado de misterio, dolor y redención como la de José, hijo de Raquel, el amado de Jacob. Su historia se convirtió en epopeya vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, intérprete de sueños, gobernador poderoso y finalmente salvador de su familia. José no dio origen a una sola tribu, sino a dos en Efraín y Manasés, los hijos que tuvo en Egipto. Jacob, antes de morir, adoptó a esos nietos como propios y los bendijo como si fueran tribus completas de Israel. De esa manera, José recibió doble herencia como reconocimiento a su fidelidad y a su sufrimiento transformado en gloria. El territorio de Efraín se situó en el corazón de la tierra prometida, con Sicom y Silo, lugares sagrados donde más tarde reposaría el arca de la alianza. Manasés, en cambio, se extendió en dos mitades, una al oeste del Jordán y otra al este, ocupando vastas tierras. José es recordado en las bendiciones de Jacob y Moisés como el príncipe entre sus hermanos, ramas fructíferas junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Era imagen de fertilidad, de bendición abundante, de expansión más allá de los límites. Pero más allá de la geografía y la prosperidad, José simboliza la providencia de Dios que transforma la traición en salvación. Sus hermanos lo vendieron, pero él declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En su vida se revela que el sufrimiento no es final, sino camino hacia un propósito mayor. En la tradición profética, Efraín y Manasés llegaron a simbolizar las tribus del norte, el reino de Israel separado de Judá. Fueron también objeto de advertencias por su infidelidad, pero permanecieron como parte esencial de la memoria del pueblo. La herencia de José es la certeza de que el destino humano está entrelazado con el designio divino. Su historia enseña que la providencia puede transformar la herida en bendición, la esclavitud en libertad, el abandono en salvación. José es el espejo donde Israel contempla la fidelidad de Dios, que jamás abandona a su pueblo. La tribu de Benjamín. Benjamín fue el hijo menor de Jacob, nacido de Raquel, quien murió al darlo a luz. Su nombre significa hijo de la diestra, aunque en un inicio Raquel lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Jacob, en un acto de esperanza, cambió el nombre para que no llevara el peso de la tragedia, sino la fuerza de la bendición. El territorio de Benjamín se situaba en el corazón de la tierra prometida, entre Judá y Efraín, en una franja estrecha pero estratégica. Allí estaban Jerusalén, Gibeá y Mizpa, escenarios de batallas y decisiones trascendentales. La tribu de Benjamín se distinguió por su valentía guerrera. Los relatos bíblicos hablan de sus arqueros y honderos zurdos, capaces de lanzar la piedra con precisión mortal. Eran un pueblo pequeño en número, pero grande en destreza. Sin embargo, su historia también conoció sombras. En el libro de los Jueces, Benjamín protagonizó un episodio trágico de guerra civil, casi al borde de la extinción. Solo un remanente sobrevivió, y con ello se preservó la tribu. Esta fragilidad se convirtió en signo de advertencia. Incluso los más fuertes pueden ser quebrados si se apartan de la justicia. Benjamín, no obstante, fue también cuna de grandes figuras. El primer rey de Israel, Saúl, provenía de esta tribu. Más tarde, en tiempos del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, se identificó como benjamita, testificando que la gracia de Dios puede transformar incluso a los perseguidores en apóstoles. La bendición de Jacob sobre Benjamín lo describe como lobo arrebatador. Por la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Es una imagen intensa, de fuerza y de hambre de victoria, pero en su dimensión espiritual, Benjamín simboliza al pueblo que, aunque pequeño y frágil, participa del centro de la historia de la salvación. Su herencia es la memoria
de que la grandeza no se mide por extensión ni por número, sino por el lugar que se ocupa en el designio eterno. La tribu de Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob, y Lea, su nombre significa mirad, un hijo, porque Lea al concebirlo, creyó que con él su esposo la miraría con amor. Como primogénito, Rubén estaba destinado a heredar el liderazgo, la fuerza y la primacía. Jacob, sin embargo, al bendecirlo antes de morir, pronunció palabras duras a Rubén. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, pero inestable como el agua, no serás el primero. Con estas palabras se sellaba un destino marcado por la fragilidad del carácter. El territorio de Rubén se ubicaba al este del Jordán, en tierras de pastoreo fértiles, pero alejadas del centro de Israel. Esa ubicación geográfica simbolizó también la pérdida de centralidad de la tribu. Aunque numerosa en un inicio, Rubén fue disminuyendo en influencia a lo largo de los siglos. Su historia es la de la oportunidad perdida. Como primogénito, tenía derecho al liderazgo, pero lo perdió por actos de inconstancia. Aún así, Rubén no desapareció. Permaneció como parte de Israel, contribuyendo con hombres a la guerra y manteniendo su identidad. La bendición de Moisés lo presenta con una súplica en viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus hombres. Es un ruego por su supervivencia, por su permanencia dentro de la comunidad. Y en efecto, aunque debilitada, la tribu sobrevivió, testificando que incluso los caídos conservan un lugar en el plan divino. Rubén simboliza la advertencia y la esperanza, a la advertencia de que la primogenitura no garantiza el destino, sino se acompaña de fidelidad, y la esperanza de que aún los inconstantes pueden encontrar lugar en la misericordia de Dios. Su herencia espiritual enseña que la verdadera fuerza no reside en el derecho de nacimiento, sino en la fidelidad del coração excelente. Chegamos ao encerramento deste extenso guion. A conclusão solene, onde recapitularmos o legado de todas as tribos narradas e projetamos seu sentido eterno. Conclusão: las tribus de Israel no son meros recuerdos de un pasado remoto, ni simples nombres grabados en genealogías antiguas. Ellas representan la esencia de un pueblo elegido para ser signo, memoria y misterio. Cada tribu, con su historia singular, aporta un matiz a la sinfonía de la eternidad. Angisokar, el sabio que comprende los tiempos. Aser, el bendecido con la abundancia y la alegría. Gad, el guerrero que protege las fronteras y defiende lo sagrado. Dan, el que lleva consigo la justicia de Dios, aún en caminos enigmáticos. Neftalí, la sierva ligera que anuncia la luz en tierras humilladas. Zabulón, el abierto al horizonte, al comercio, al contacto con las naciones. José, el sufriente glorificado, doblemente bendecido, espejo de la providencia. Benjamín, el pequeño pero valiente, situado en el corazón mismo de la historia. Rubén, el primogénito inconstante que, aún debilitado, conserva su lugar en la alianza. Cada una de estas tribus es como un hilo que, tejido en conjunto, forma el manto del pueblo de Israel. Un pueblo que no vive únicamente en las páginas de la Escritura, sino en la memoria de la fe y en la esperanza de lo eterno. En ellas se revela la condición humana en sabiduría y fragilidad, abundancia y lucha, justicia y misericordia. Y en su conjunto, nos recuerdan que la verdadera herencia no está en la tierra ni en el número, sino en la fidelidad al pacto eterno con Dios. Cuando contemplamos las tribus, vemos más que historia, vemos destino. Ellas son espejo del alma humana, testimonio de un pueblo que, entre la arena del desierto y la promesa de la tierra, caminó bajo el signo de la alianza. Hoy, su legado sigue vivo, porque su memoria no pertenece solo a Israel, sino a toda la humanidad que busca en la historia un reflejo de lo eterno. Que esta crónica solemne quede grabada como un eco de aquel misterio, un pueblo formado por tribus, y tribus formadas por hombres, todos llamados a ser parte de la gran historia de Dios con la humanidad. Así concluye este recorrido, no con un final, sino con una apertura al infinito, porque las tribus de Israel siguen hablando, y su voz resuena como un recordatorio de que la eternidad se entreteje en los nombres, en los destinos y en la memoria que jamás muere.